impacta sin discriminación de sector social. O sea, el impacto en la salud, en lo social, en lo económico es parejo, ¿no? Que unos estemos más habituados que otros no significa que la salud no nos esté afectando. Se planea la ciudad, se piensa en los usos de suelo y no se piensa en materia de zonificación acústica. Es decir, ¿cómo podemos cartografiar aquello que no vemos? Que de alguna manera pasa mucho por el sentir y la experiencia, o sea, la cuestión de qué sentido le damos a eso que estamos escuchando. Desde el urbano olvidamos mucho de lo que tiene que ver con la actividad rural, ¿no? Entonces, ¿qué tanto controlamos en realidad lo que escuchamos en una ciudad? Yo creo que justamente explorar lo rural puede ser un ámbito distinto porque quizá todavía, no lo sé, es más libre, ¿no? Yo soy Jimena de Gortari Ludlow, soy arquitecta de profesión, tengo un doctorado en temas de acústica urbana en la Politécnica de Cataluña y trabajo actualmente en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. La primera cosa que tendríamos que pensar es qué es lo que consideramos ruido, ¿no? O sea, creo que finalmente el concepto de ruido es algo que de alguna manera puede ser una respuesta subjetiva. Es decir, podemos tener una concepción del ruido muy distinta a cada persona. Porque, por supuesto, está, digamos, o sea, de alguna manera reglamentado o recomendado por la Organización Mundial de la Salud o otras instancias de lo que es ruido en términos de los decibeles. Pero también, si solo lo pensamos en términos de decibeles, nos quedamos cortos con la respuesta. Porque evidentemente el ruido es aquel destructor de las cosas que queremos hacer, ¿no? O sea, es aquel sonido que de alguna manera irrumpe en nuestra vida cotidiana. Entonces, en los entornos rurales, por supuesto, pues también existe este tipo de sonidos que interrumpen la actividad propia de lo rural. No lo suficientemente estudiado probablemente. Creo que tiene mucho que ver porque el ruido es el segundo contaminante ambiental de las ciudades, no necesariamente de los entornos rurales. Pero lamentablemente tendría que ser mucho mayor, o sea, se tendría que abordar de manera más seria, en el sentido que el ruido, lo que ha sucedido por no estudiarlo, analizarlo, reglamentarlo y diagnosticarlo, en fin, pues va en aumento. Entonces, por supuesto, lo rural no está exento. Y entonces podríamos pensar que uno de los problemas que afecta al tema de lo rural en ruido son las fuentes, por ejemplo, que tienen que ver con el ruido de los aviones, que por supuesto las trayectorias de los aviones afectan de manera importante, ¿no? Los ciclos cotidianos o de la banda sonora, como decía Perinsky, del día a día, ¿no? O podríamos pensar también en el ruido, por supuesto, de helicópteros, pensando como en estos transportes, ¿no? Y creo que aquí podemos hablar incluso de cómo, qué papel juega la revolución industrial en cuestión de la contaminación acústica, ¿no? O sea, en general se empieza a estudiar o analizar los problemas que tienen que ver con el ruido a partir de la revolución industrial, que evidentemente, no voy a hacer yo ni cátedra ni nada porque no es mi tema de estudio, pero se cambian todos los ciclos. Existen nuevas fuentes acústicas presentes en los espacios, que tienen que ver, por supuesto, con todo lo que tiene que ver con la técnica. Entonces, si pensamos que los ciclos rurales o el trabajo en lo rural ahora tiene mucho de tecnología, esa tecnología tiene mucho ruido. Entonces, eso, por supuesto, está afectando la vida de las personas sin que nos demos cuenta, ¿no? Porque también es cierto que desde el urbano olvidamos mucho de lo que tiene que ver con la actividad rural, ¿no? Yo soy arquitecta. A nosotros en la arquitectura nos enseñan que lo más importante es la imagen. Entonces, esta tiranía de la imagen, de alguna manera puede decir, contaminado lo que tiene que ver con la arquitectura. La arquitectura, otros arquitectos como Johanny Pallasmaa o incluso Peter Zumthor podrían decir que la experiencia de la arquitectura se vive con todos los sentidos. Entonces creo que ahí hay un enfoque importante a trabajar desde la disciplina, ¿no? O sea, empezar a cambiar esta idea, porque los espacios no se viven con lo que uno ve en las revistas.
Los espacios se viven con todos los sentidos, ¿no? El tacto es fundamental, el tema de los olores. E incluso podemos pensar, y se sabe, que la imagen es lo que llega después de la experiencia. Es decir, cuando nosotros rememoramos un espacio, lo primero muchas veces que nos acordamos es cómo olía o cómo se escuchaba, ¿no? Es mucho más fácil tener la memoria de alguien que falleció y recordar su voz que recordar incluso y hacer la imagen. Recurrimos siempre a la fotografía. Incluso también podríamos pensar que lo que tiene que ver con los otros sentidos es una experiencia dinámica. Es decir, cuando recordamos un olor o recordamos un sonido, es un momento, es un espacio de tiempo. La imagen es una cuestión fija, ¿no? Se dice mucho, por ejemplo, también, y es que lo que tiene que ver con la mirada es una cuestión individual y lo que tiene que ver con el sonido es una cuestión comunitaria. Y creo que ahí lo podríamos, digamos, argumentar en términos incluso de lo que implica lo rural y lo que implica la comunidad de lo rural, ¿no? Entonces, bueno, haciendo este gran paréntesis, justamente, pues claro que se puede identificar el tipo de sonidos de lo rural. Es decir, lo que se hace normalmente para analizar un espacio cualquiera que sea rural, urbano, periurbano, en fin, ¿no? O sea, todas estas clasificaciones, es yo lo que hago, y a veces parezco una persona medio rara y extraña, es sentarme, cerrar los ojos y ponerme a escuchar, ¿no? Y empezar a encontrar las fuentes presentes en el espacio. Agradables, no agradables, decibeles o no decibeles, ¿no? O sea, simplemente identificarlas. Entonces, ese ejercicio se tiene que hacer también en lo rural. Porque por supuesto no es lo mismo lo rural del norte que lo rural del centro del país o lo rural de la península, ¿no? O sea, por supuesto pensamos como lo rural tampoco es una cuestión homogénea. Seguramente hay cuestiones técnicas que se manejan de distinta manera, pero lo sonoro tiene que ver también con el tema medioambiental. Es decir, el clima afecta de manera muy importante en la transmisión del sonido. Entonces, pues nosotros tenemos muchos climas distintos, tenemos orografías muy distintas también, tenemos incluso suelos muy diversos, ¿no? Entonces, el suelo puede ser un absorbente, pero depende del tipo de tierra que sea ese suelo. Entonces, en lo rural tendríamos que empezar a pensar primero en las fuentes presentes que nosotros generamos, ¿no? O sea, que digamos desde lo humano, desde lo antropocénico, pero también todo lo que tiene que ver con la tecnología, pero también otras cosas que tienen que ver con lo cultural. O sea, finalmente hay ciertos sonidos que anuncian el inicio del día, que pueden ser las campanadas de una iglesia o puede ser alguien que vocifera alguna cosa, ¿no? O sea, uno tiene que ir encontrando esa banda sonora, vuelvo a decirlo, ¿no? Del día. Entonces, claro que se podrían identificar aquellas fuentes que de alguna manera no son identificables por la gente que habita el sitio. Y entonces ahí estaríamos hablando de un ruido, ¿no? O sea, finalmente aquello que de alguna manera impide que hagan algo o que no se identifican como propias del lugar. Y entonces ahí podríamos decir, ese es un ruido, y sobre eso empezar a trabajar. Yo muchas veces dibujo y hago diagramas de las cosas que escucho, siento y demás. O sea, yo de hecho llevo un diario en donde una parte es escrita, ¿no? O sea, con letras, pero la otra parte tiene que ver con dibujos, porque yo todavía no puedo, de alguna manera mi cabeza está hecha para poder dibujar aquello que estoy observando o viendo, ¿no? O sea, finalmente esa es una herramienta que nos da probablemente la disciplina. Entonces sí, yo trato de analizar cómo podemos mapear aquello que escuchamos, ¿no? Y justamente uno de los temas de interés importante tiene que ver con la cartografía. Es decir, cómo podemos cartografiar aquello que no vemos, que de alguna manera pasa mucho por el sentir y la experiencia, o sea, la cuestión de qué sentido le damos a eso que estamos escuchando y cómo lo podemos pasar en un papel, ¿no? Que al final puede ser una cuestión de cartografía, y ubicarlo, porque también lo muy difícil a veces del sonido, y eso sí se tiene que trabajar, es identificar de dónde viene la fuente y cómo esa fuente nos llega a nosotros, porque probablemente ni siquiera nos llega directamente, llega reflejada por los muros o sea, depende del entorno en el que estemos, ¿no? Entonces yo puedo pensar que ahorita que estoy escuchando unos pájaros vienen del lado derecho, pero probablemente estén reflejados en alguno de los muros, y entonces ese es el análisis que hay que empezar a hacer. Y eso se puede hacer tecnológicamente también, ¿eh? O sea, finalmente hay cámaras acústicas, ahora que estuve en un viaje, justamente lo que estuvimos viendo es identificar de dónde están, cómo sucede, cuál es, o sea, el comportamiento del sonido dependiendo del entorno y cómo está, digamos, configurado.
Entonces, esa parte de los mapas es fantástica. Y también pasa, o sea, creo que una de las cosas es empezar a entender cómo el sonido de alguna manera nos llega, ¿no? O sea, cómo la configuración o cómo construimos la ciudad, pues modifica la sonoridad de los espacios. Y pasa tanto en lo urbano como en lo rural. O sea, porque en lo rural también se construyen, se tiran árboles, hay momentos en donde o sea, no es lo mismo la cosecha, ¿no? Que cuando pues, están creciendo apenas las plantas. O sea, hay muchas cuestiones que tienen que ver incluso con los ciclos y eso cambia totalmente el entorno sonoro. Finalmente el sonido de alguna manera no tiene límite. Encuentra los límites hasta que se absorbe, de alguna manera se hace difuso, ¿no? Entonces creo que eso también es bien interesante, ¿no? Porque finalmente, bueno, y la cultura tampoco es una amalgama que lo podemos meter en un cuadrito, ¿no? O sea, es bastante más, es una cuestión intangible y eso también pasa con el sonido. Es decir, el sonido se transmite por el aire, ¿no? Bueno, en el sentido de donde nosotros habitamos, ¿no? Porque también se transmite por el agua y en fin, se transmite por otros medios. Pero entonces lo que sería interesante sería ver hasta dónde, o sea, en qué momento empiezan a entrar en combate uno y otro. El megaproyecto con lo que tiene que ver con lo cultural. O hasta dónde el megaproyecto de alguna manera impide que eso que tiene que ver con el sonido de la cultura o del espacio que estamos hablando no se puede, ¿no? No se puede transmitir más allá de ese espacio que el megaproyecto, porque lo que hacen los megaproyectos, yo creo que en buen sentido, es limitar justamente esa sonoridad a ciertos espacios, ¿no? Hace algún tiempo yo hablaba cómo de alguna manera también empiezan a controlar, no sé si ni siquiera lo hagan conscientemente, pero controlar aquello que escuchamos todos los días. O sea, nosotros todos los días en una ciudad, por ejemplo, escuchamos el sonido del tráfico vehicular de aviones. Después escuchamos, bueno, todo lo que tiene que ver con eso, pero también escuchamos las voces que tienen, o sea, no sé, como de anuncios, desde el de los tamales, el de la ropa vieja, pero también el que vende cosas, digamos, en un puesto. Ahora empiezan las campañas políticas, o bueno, no campañas, esto que está pasando, y por supuesto nos vamos a empezar a llenar de ese tipo de sonidos que todo el tiempo nos están repitiendo. Entonces, ¿qué tanto controlamos en realidad lo que escuchamos en una ciudad? Yo creo que justamente explorar lo rural puede ser un ámbito distinto porque quizá todavía, no lo sé, es más libre, ¿no? A ver, en el tema del ruido, yo cada vez que trabajo mucho con arquitectos. Entonces, hay como dos maneras de trabajar el ruido en lo urbano que podríamos incluso, digamos, trasladar a lo rural. Una cosa tiene que ver con la prevención. Lamentablemente en lo urbano no consideramos como la ciudad preventiva, no planeamos en términos de prevención. Hacemos las cosas y después paliamos aquello que hicimos mal, ¿no? Entonces, pues si previéramos cómo va a sonar, cómo se va a escuchar, tendríamos muchos menos problemas de los que tenemos. Después, o sea, y si nosotros prevemos cuando hacemos uno de estos megaproyectos, pensemos que en el sentido que ese megaproyecto, quitémosle o sea, si es benéfico para la población, ¿no? Pensemos así. Pues si se pensara cómo va a afectar en términos sonoros, probablemente se pueden prever cosas, porque la arquitectura lo puede hacer. Es decir, nosotros podemos enmascarar, podemos absorber, podemos aislar, pero también podemos hacer formas que hagan estas tres cosas. O sea, que de alguna manera determinen el comportamiento del sonido. Hay softwares especializados que lo hacen. Tampoco es que tengamos, o sea, hay que hacer un análisis, un diagnóstico y esa parte es muy humana, ¿no? Pero la otra parte es meter datos y empezar a trabajar con eso. Y si uno entiende cuál es el comportamiento del sonido, que eso es lo que nos falta, o sea, qué significa la reverberación y cómo afecta en el términos de la molestia, cuánto necesitamos, por ejemplo, en términos de absorción, porque, bueno, vamos a poner una infraestructura que tiene más vialidades, ¿no? O sea, este tipo de cosas, eso sería preverlo. Pero bueno, eso, o sea, nosotros, yo no sé si es lo mexicano que no se prevé, pero nos estamos paliando cosas. Y entonces, como que ese arreglito que hacemos, pues a veces es como un remache, ¿no? O sea, estamos acostumbrados como, bueno, de a poquito y arreglamos y luego lo volvemos a arreglar y le damos otra shineadita, como se dice, en fin. Trabajo con gente que utiliza los sistemas de información geográfica, justamente porque el sonido es propio del lugar. O sea, nosotros no podemos decir, incluso, o sea, aunque los coches sean iguales en todas partes, o sea, las marcas mismas de los coches existan, suenan distinto porque la configuración, o sea, cómo escuchamos el sonido está compuesto de todo aquello que hablábamos, ¿no? El comportamiento del sonido no es igual.
Entonces es fundamental entenderlo con respecto al territorio. Y el territorio pues, se maneja con sistemas de información geográfica. Incluso hay aplicaciones en donde uno puede participar y subir sonidos y tienen un punto geográfico. La Fonoteca Nacional, que creo que ya retomó esto, tiene un mapa de los sonidos del país, en donde por supuesto uno lo sube, no sé si la ubicación es exacta, pero lo sube. Y nosotros estamos ahora trabajando justamente viendo de dónde provienen las denuncias de ruido en esta ciudad, porque es una información pública, ubicándola en el espacio con sistemas de información geográfica, porque bueno, tenemos esos mapas, comparándolo también con lo que tiene que ver con la cuestión socioeconómica, como para ver esta consideración del ruido, las denuncias, y juntando, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el mapa del DENUE, ¿no? O sea, finalmente todo esto, a qué establecimiento mercantil está asociado esa denuncia. Entonces, o sea, no podemos, o sea, el sistema de información geográfica es fundamental en el sentido que de alguna manera nos ubica en el sitio que se está escuchando eso. Entonces, en lo rural, podríamos incluso pensar en varias cosas. Uno, que tiene que ver con el patrimonio, y entonces empezar a ubicar aquellos sonidos que son, digamos, culturalmente apropiados, culturalmente por rescatar, ¿no? O sea, todo lo que hace incluso la UNESCO en términos de lo intangible, pero bueno, tiene que ver con cantos y otro tipo de cosas, pero hay sonidos propios de los lugares, es decir, los gallos no cantan igual en todos lados, ¿no? Cuando amanece, sí, los silbidos tienen una cosa increíble, ¿no? Yo tengo justamente un viene bien al lado de mi casa que, o sea, todas las mañanas lo descifro por cómo le silba a unos, cómo saluda a otros, ¿no? O sea, creo que hay otras maneras de comunicar que son propios de los lugares y que tendríamos que empezar a trabajar. Y eso se tiene que poner en un tema de territorio. Y bueno, pues los sistemas de información geográfica es la herramienta perfecta. Y también empezar a ubicar donde todavía hay silencio. O sea, ahora hay mapas, hay todo un como movimiento en el sentido de la importancia de los bosques, pero no solo en la cuestión medioambiental, de oxígeno y demás, sino la necesidad de ir, por lo menos una vez cada tanto tiempo, a espacios no habitados, ¿no? O sea, donde de alguna manera la naturaleza te envuelve y te permite otras cosas. Entonces eso, incluso se recomienda que tengas 30 días de silencio para empezar a trabajar otra cuestión cerebral, ¿no? Entonces, bueno, si pudiéramos ubicarlo eso, pues sería fantástico. Y pues solo lo podemos ubicar con esta herramienta del sistema de información geográfica, por supuesto. ¿Por qué es importante considerar la experiencia de las personas en esa escucha? Tampoco es algo que a la gente que me pregunta cosas parezca importar, porque parecería que hacemos como una visión homogénea de la sociedad, de la cultura, ¿no? Entonces, yo podría decir que es fundamental entender a las personas, y sé que en este masivo mundo, cada vez con más gente, es muy complicado pensar en eso, pero hay que empezar a abordar individualidades y personalidades y experiencias, ¿no? Trabajar con comunidades es fundamental también. Y eso hay que rescatarlo en mapas, en narrativas, ¿no? Entonces, pues eso a mí me parece que es importante, ¿no? Y Xochimilco, por ejemplo, Xochimilco es un lugar que suena espectacular. Yo, o sea, cuando uno se mete con los chinamperos, a la parte no de donde van las trajineras, sino a las chinampas, ¿no? O sea, las verdaderas chinampas en donde todavía hay pocos cultivos, pero todavía se cultiva porque casi todos son campos de fútbol ahora, que es lamentable. El sonido es increíble, es como trasladarte a un México que ya no existe, ¿no? O sea, eso. Y creo que yo empecé a trabajar el sonido cuando hice la especialidad en museografía en la ENCRIM. Y la exposición que propuse tenía que ver, estoy hablando hace muchísimo tiempo, era entrar a un cuarto en donde escucharas el sonido de la Ciudad de México. Pero claro, yo tenía nada de herramientas, entonces había sacado la computadora, la ventana, a ver si grababa algo, un desastre. Y me reprobaron. O sea, me dijeron que cómo era posible en los museos uno va a contemplar y a ver y observar. Ahora no hay exposición, muchas de las exposiciones, si están hablando de urbano, rural, o sea, la experiencia, el sonido forma parte de eso, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que, digo, no son muchos años, pero vamos de a poco. Y sí me parece muy importante recuperar la parte de la experiencia de las personas, ¿no? Es a través de la sonificación acústica. O sea, nosotros, los
O sea, se planea la ciudad, se piensa en los usos de suelo y no se piensa en materia de zonificación acústica. Entonces, la zonificación acústica se puede hacer de muchas maneras, pero hay que empezar a buscar ciertas zonas y ciertos sonidos, ¿no? Se puede hacer con zonas sensibles como son escuelas, hospitales e incluso zonas habitacionales, y ahí se hacen estrategias de algún tipo, obviamente vialidades, en fin, ¿no? O sea, sería como, digamos, en materia normativa. Pero también la otra cosa es empezar a identificar aquellos sonidos que son pues como propios o no propios, o sea, hasta dónde socialmente está aceptado cierto ruido o no cierto ruido, hasta dónde en realidad denunciamos o no denunciamos aquello que nos molesta, hasta dónde somos capaces de llegar en términos de organización vecinal o comunitaria para quejarnos de esto que de alguna manera nos está afectando de manera importante, que tiene que ver con el ruido. El gran problema en la ciudad es que están enfrentando socialmente a ciertos grupos, a ciertos sectores sociales. Acordémonos, por ejemplo, del caso del sonidero en la Santa María la Ribera, ¿no? En donde se prohíbe un sonidero, se quita del lugar, se mete a otro sitio, porque pues le molestaba a unos vecinos. Es completamente comprensible, es decir, todo mundo queremos descansar en nuestras casas. Pero también había un beneficio para un sector social que iba y bailaba, y que me parece que es una manera muy libre de vivir la vida, ¿no? O sea, bailar es un gran ejercicio, digamos, de libertad. En lugar de pensar, y yo hablé, de verdad yo conozco como los dos lados de ese problema, porque a los vecinos de la Santa María los conozco hace bastante tiempo, yo les entendía esta cuestión de la necesidad de no tener ruido, como ellos lo mencionaban. Les decía, bueno, pues sí, pero lo que tendrían que empezar a pedir al alcalde en turno, ahora alcaldesa, es pues ciertas subvenciones. O sea, los equipos de sonido son malísimos. Ese es un gran problema. Se puede poner limitadores acústicos en los equipos de sonido. Se pueden establecer algunas cuestiones de conciliación, pero creo que en esta ciudad hemos perdido la idea de que se pueden conciliar ciertos equilibrios. No conciliamos, hacemos la protesta de inmediato, batallamos y prohibimos. Entonces, el tema del ruido está siendo un tema de cuestión social y de batalla social importante. En términos sociales, socioeconómicos también, porque hay gente que dice, claro, es que la gente que es más vulnerable, pues acepta más ruido. Entonces, bueno, pues ni modo. Y en cambio, los sectores privilegiados y demás, y yo no hablo de cultura musical, pues ellos, de alguna manera, pobres, no están acostumbrados al ruido, ¿no? No están acostumbrados, entonces por eso se quejan. Y ese es un constante, o sea, uno lo ve así como el termómetro permanente. Ahora que nos quejábamos del rediseño del espacio aéreo, era como, claro, como a ustedes nunca les había tocado, y ustedes siempre han sido unos privilegiados que han vivido en el silencio, pues ahora les toca, ¿no? Es un poco esta batalla. Y creo que está mal planteado, es decir, el ruido impacta sin discriminación de sector social. O sea, el impacto en la salud, en lo social, en lo económico, es parejo, ¿no? Que unos estemos más habituados que otros no significa que la salud no nos esté afectando. Entonces, ahora estamos trabajando justamente para empezar a entender cuál es esa aceptación del ruido dependiendo un poco del sector social. Estamos incorporando otros factores, obviamente no solamente el sector, o sea, lo socioeconómico, sino también la configuración urbana del lugar, lo que tiene que ver con los establecimientos mercantiles, toda la población foránea y demás. Este es un estudio que estamos iniciando en la Ibero ahora con otra doctora, Natalia D'Angelo, y estamos pues a ver de alguna manera cómo nos toca esta cuestión de la aceptación, habituación del ruido, y cuáles son las organizaciones que se hacen frente a este contaminante. Mucho social, o sea, mucho es una cuestión de organización social, porque lamentablemente la poca autoridad que hay en materia está rebasada porque es una instancia muy pequeña la PAO, ¿no? Pues ese ejercicio, digo, no, o sea, es una de las cosas que a mí me gusta y que quisiera hacer alguna vez en el sabático. Yo, en la tesis doctoral, que está publicada, uno de los últimos capítulos, y yo creo que es por culpa de la familia historiadora que tengo, de la que provengo, y recuperé la historia sonora de la zona que trabajaba en Barcelona a partir de las cartas de viajero y las crónicas, ¿no? Entonces, solamente de la zona que estudié, que era el gótico, cómo sonaba en el 18, en el 19 y los principios del 20. Entonces, ¿cuáles eran esos sonidos que se presentaban? Entonces, hizo justamente una especie de recapitulación histórica de ese periodo, o sea, es un capítulo nada más. Y cuando llegué a México, una de las cosas que pues que tengo bastante información, era justamente en ese sentido, o sea, cómo la memoria del lugar, cómo suena.
hicimos algún trabajo que no se publicó nunca, pero bueno, trabajamos mucho con la gente del Instituto Mora y con la gente del Instituto de Sustentabilidad, que se llama, un laboratorio que hay en la UNAM, sobre el río Magdalena. Entonces empezamos a hacer trabajo de memoria, no solamente de memoria sonora del lugar, sino también de en qué hace en ese momento el río. Entonces trabajamos desde los dinamos y bajamos hasta pues viveros. Y nos metíamos al río y medíamos y veíamos flujos, un montón de cosas. A ese río que se va contaminando y se va haciendo una cosa, un cochambre espantoso, ¿no? No se publicó, pero tenemos ahí, o sea, hay mucho material, ¿no? En términos de memoria. Y hay una tesis muy linda que a mí me tocó leer, también del Instituto Mora, de Historia Oral, Miguel Ángel Mani, que en su tesis doctoral, que la dirigió la doctora Graciela de Garay, él hace una reconstrucción histórica de la Ciudad de México a partir del cine de oro, de la época de cine de oro. Entonces, cómo el cine está de alguna manera, sí está vinculado, y esa sonoridad de las películas, que evidentemente es sonido grabado, en fin, yo entiendo toda esta parte, como la modernidad, esta parte higiénica de la modernidad y demás, o sea, Mario Pani y sus unidades, es como un sonido homogéneo y súper tranquilo. Y como el centro, que estaba así mega poblado y que era como la perdición, las vecindades y todo esto, es música, cohetes y demás, ¿no? Entonces, es una tesis muy, muy bonita, que evidentemente tiene que ver con el cine, pero bueno, o sea, las películas como también un instrumento de memoria. Entonces, claro que la memoria puede ayudar. O sea, la memoria no es una reconstrucción, digamos, nostálgica de los espacios. Es entender como de alguna manera aquello que vamos construyendo y cómo va construyéndose y evolucionando la ciudad y cambiando, también va teniendo una huella sonora importante, ¿no? Entonces, por supuesto que sería fantástico. No, muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Agradezco muchísimo que sean temas de interés y por supuesto que hay muchos trabajos que se pueden hacer, así que espero que esto dé pie a muchas futuras investigaciones y demás. Muchas gracias a ustedes.